Naturalmente, en poco tiempo no podemos presentar una obra tan vasta y sobre todo tan profunda como la de Santa Teresa. Vamos a indicar solo algunas líneas principales, dando también algún pequeño espacio para las preguntas. En primer lugar, situamos la obra de Santa Teresa, no desde el punto de vista histórico, lo cual ya ha sido hecho en esta jornada, sino desde el punto de vista teológico, espiritual. Santa Teresa es doctora de la Iglesia como pocas mujeres. Después iba a serlo Santa Teresa del Niño Jesús, que es discípula de Santa Teresa. Pero además es doctor de la Iglesia, un gran teólogo que en cierta manera puede ser también considerado como discípulo de Santa Teresa, a su vez que era padre espiritual y confesor de Santa Teresa, que es San Juan de la Cruz. Porque la reforma del Carmelo, Santa Teresa la hizo en profunda unión con San Juan de la Cruz, y hay una profunda conexión también con sus obras. Yo voy a presentar el pensamiento de Santa Teresa muy brevemente, con algunos ejemplos sacados de los textos de las moradas, en conexión sea con la doctrina anterior, sea con la doctrina posterior. La doctrina anterior está representada por un gran autor espiritual, que es el franciscano que se llamaba Francisco de Osuna. Francisco de Osuna es autor de unos libros que tienen por título Abecedario Espiritual. El abecedario tercero de Francisco de Osuna fue utilizado por Santa Teresa e influyó especialmente en su doctrina espiritual. Por eso me referiré muy brevemente a esta obra, que a su vez continúa toda una tradición anterior de místicos franciscanos, por ejemplo Enrique Herr, y otros místicos que tienen conexión con la doctrina de los autores flamencos. Recordemos que España gobernaba también sobre los Flandes, los actuales Países Bajos, Bélgica, etc. Entonces había comunicación también al nivel de los libros, de la literatura, y los franciscanos continuaron esa tradición, así como los dominicos y otros autores. Por otra parte, las grandes obras espirituales en esa época estaban escritas en latín y circulaban ampliamente por toda Europa y después por América. Santa Teresa recibe una iluminación especial de esta obra de Francisco de Osuna. Por otra parte, lo que Santa Teresa expresa en las moradas lo continúa de una manera más sistemática San Juan de la Cruz en sus 4 obras principales, que son la subida del Monte Carmelo, la Noche Oscura, el Cántico Espiritual y la Llama de Amor Vivo. De manera que no hay que entender a Santa Teresa como una autora aislada, hay que situarla en la tradición, como sucede siempre con los grandes autores cristianos, que no pretenden ser originales. El ser originales los subtraería de la verdadera fuente de la originalidad, que es siempre la realidad de las cosas iluminada por la fe, como sucede en todos los grandes autores espirituales, en todos los grandes autores cristianos, y especialmente como sucede en la gran tradición escolástica, que es el ejemplo excelente de esta actitud, por una parte contraria a una singularidad propia y por otra parte profundamente original. La escolástica es el ejemplo de la búsqueda de la sabiduría en la humildad que produce la obediencia a la revelación de Dios, que después se refleja en la actitud filosófica natural también. Los autores escolásticos no pretendían ser originales cada uno, sino que tenían conciencia de hacer teología y filosofía en una tradición, de una manera comunitaria, ayudándose unos a otros, incluso con las refutaciones recíprocas,
y de esta manera dando testimonio de que la verdad supera la mente humana, que la mente humana es muy pequeña frente a la verdad de las cosas y sobre todo frente a la fuente última de la verdad, que es Dios, nuestro Señor, el autor de la realidad. Santa Teresa, por tanto, está muy lejos de querer ser original y sin embargo es grandemente original. ¿En qué radica su originalidad? Especialmente como se ve en esta obra, que tal vez es la obra capital desde el punto de vista sistemático, si se pudiese hablar de un sistema en Santa Teresa. Por supuesto, no existe un sistema en el sentido de los racionalistas modernos y tampoco un sistema en el sentido de las grandes construcciones escolásticas de la Edad Media. Sin embargo, aquí Santa Teresa pretende manifestar los aspectos profundos de la vida espiritual de una manera ordenada. Y en este sentido, las moradas constituyen su obra capital. Santa Teresa, repito, no pretende aquí ser original, se sitúa en una tradición, es continuada por una tradición y sin embargo es original, porque como cada gran autor cristiano que refleja la vida personal de Dios, tiene una profunda vida personal y esa vida personal se refleja en sus escritos. ¿En qué radica la originalidad de Santa Teresa en este sentido? En primer lugar, radica en su capacidad de introspección, es decir, Santa Teresa es capaz de analizar los fenómenos de su propia vida interior y de transmitir el sentido de este análisis, lo cual es un carisma propio de Santa Teresa. Un carisma es una gracia para el servicio de los demás, para la edificación de la Iglesia, no para el perfeccionamiento del propio sujeto que recibe esta gracia. Santa Teresa recibió el carisma de transmitir su propia experiencia. No todos los santos tienen este carisma, todos los santos, por supuesto, tienen una gran vida interior, pero no todos los santos han recibido el carisma de transmitirla, de hacerla presente a otros de modo claro y de contribuir así de manera instrumental a reproducir, a multiplicar esa vida divina en los demás. He citado a Santa Teresa del Niño Jesús, a Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que son ejemplos de cómo este carisma de Santa Teresa fructifica en el suscitar, por la gracia divina, nuevas experiencias espirituales que tienen también su propia originalidad. Pensemos en otra discípula de Santa Teresa como Isabel de la Trinidad y en muchas otras que a veces no escribieron, pero las grandes discípulas de Santa Teresa son también grandes escritoras como ella. Y esto nos lleva a otro punto fundamental para indicar su originalidad. Santa Teresa es una gran escritora y es reconocida también como una gran autora de la lengua castellana. ¿Y esto a qué corresponde? A otro gran carisma de Santa Teresa, que es su inteligencia. Es una mujer muy inteligente. Es una inteligencia que no solamente se desarrolla en el orden sobrenatural, sino también en el orden natural, porque la gracia perfecciona la naturaleza y como Santo Tomás explica muy bien, la fe produce claridad mental, desarrolla las capacidades intelectuales. Toda la gran cultura medieval, todo el desarrollo de la filosofía, de la teología escolástica, son un ejemplo excelente de esta verdad. La fe produce una purificación de la inteligencia, la gracia perfecciona la naturaleza, la eleva, y esto se cumple especialmente al nivel de la inteligencia. Por eso toda la gracia finalmente que se recibe en la Iglesia refleja la gracia de Cristo y muy especialmente la inteligencia de Cristo
que es la inteligencia humana en su nivel perfecto, que es el hombre perfecto, como dice San Pablo. Y aquí de Santa Teresa, de una manera derivada, participada, podemos hablar de una inteligencia perfeccionada por la gracia en esta mujer, que no fue a la universidad y sin embargo tenía una inteligencia compatible con el nivel universitario, como se desarrollaba la actividad universitaria en esa época, que era principalmente dirigida a los estudios filosóficos y teológicos. La gran inteligencia de Santa Teresa hace que asimile la manera de pensar propia de la gran filosofía y la gran teología. De una manera espontánea, ella termina pensando de una manera semejante a la de sus grandes maestros, los grandes letrados de los cuales ella hablaba y a los cuales tanto admiraba y aún seguía. Su inteligencia le hace asimilar esto. Pero no se trata de una asimilación puramente teórica, no se trata de un desarrollo escolástico de la teología, se trata de un desarrollo místico. San Juan de la Cruz, cuando dedica el cántico espiritual a una superiora carmelita de la orden, dice que no sabe teología escolástica, pero sabe teología mística. La teología escolástica y la teología mística, como enseñó Santo Tomás, son la misma teología, no son dos hábitos diferentes, son el mismo hábito de la teología, distinguidos según las dos capacidades fundamentales de la potencia intelectiva humana, que son la capacidad racional y la capacidad intelectiva. La teología mística corresponde principalmente a la capacidad intelectiva y la teología escolástica a la capacidad racional. Santa Teresa, naturalmente, desarrolla principalmente el aspecto místico, pero como el aspecto místico esencialmente no es diferente del aspecto escolástico, como no lo es el intelecto de la razón, por este motivo Santa Teresa se hace profundamente racional, y esa racionalidad se nota en sus escritos. Ahora bien, si distinguimos las tres maneras fundamentales en que se desarrolla el conocimiento humano, podremos captar qué forma de racionalidad es la de Santa Teresa, cuál es la que ella principalmente desarrolla. Las tres formas en que se expande el conocimiento humano son, en primer lugar, el conocimiento de las realidades inferiores al hombre, que es el conocimiento propiamente abstractivo. Cuando se usa el intelecto agente para iluminar los fantasmas, se están conociendo las realidades inferiores. Hay otro tipo de conocimiento que no se reduce al primero, que es el conocimiento que una persona tiene de sí misma, que la inteligencia tiene de sí misma cuando se capta que el alma tiene de sí misma. Y hay un tercer conocimiento, que es el conocimiento de las realidades superiores, de las realidades metafísicas y de la causa de todas las cosas que es Dios. Estos tres tipos de conocimiento están naturalmente unidos entre sí, porque la mente humana tiene por naturaleza una capacidad metafísica, y esa capacidad metafísica no se puede desarrollar si el alma no se capta a sí misma con un conocimiento que es inseparable del propio ejercicio de la inteligencia. Santo Tomás lo explica: este conocimiento que el alma tiene en sí misma es doble. Por un lado, el conocimiento habitual, cada vez que alguien entiende que entiende, se está captando como sujeto, y el conocimiento reflexivo, que supone el alcance de la realidad, incluso de la realidad de las cosas inferiores al hombre.
Ahora bien, Santa Teresa, de estas tres maneras de conocimiento, desarrolla principalmente la segunda. Es carisma propio de Santa Teresa el desarrollo de un tipo de conocimiento que principalmente se dirige al propio sujeto que conoce, o sea, el captarse a sí mismo. Y en este sentido, la obra de Santa Teresa, por un lado, anticipa la modernidad y por otro lado indica el camino que habría podido seguir la modernidad de no haberse desviado por la experiencia trágica del racionalismo. El racionalismo es una especie de coartación del uso de la razón, de unilateralización del uso de la razón que se dirige solamente a un tipo de conocimiento, el conocimiento abstractivo, el conocimiento de las realidades inferiores, que termina por anular la dimensión metafísica, la dimensión intelectiva y finalmente la captación del propio sujeto y la captación de las realidades superiores, de la realidad divina. En Santa Teresa entonces notamos especialmente el carisma de la captación de sí misma y de la transmisión de esta captación. Y esto muy especialmente se nota en las moradas, como veremos. Hay muchas otras cualidades que se notan en este libro, como la espontaneidad, con la cual Santa Teresa se expresa, la unión entre el aspecto afectivo y el aspecto intelectivo, el conocimiento por connaturalidad, que son dimensiones fundamentales de la vida humana que tienen su centro en la actividad intelectiva. Y todo esto a partir de, como dijimos antes, esa gran inteligencia de Santa Teresa que es fruto de la presencia de la gracia. Vayamos brevemente a ilustrar lo que dijimos de una manera general con los textos. En primer lugar, Francisco de Osuna, que inspira a Santa Teresa en un punto fundamental: la diferencia entre la meditación y el recogimiento, la oración de meditación y la oración de recogimiento. La oración de meditación corresponde al uso de la inteligencia humana como razón. Aunque sea elevada por la fe, la meditación significa una composición interior que tiene su centro en el razonamiento, o sea, el pasaje de una verdad a otra, el movimiento espiritual de la inteligencia que busca la verdad. Este movimiento, por decir así, arrastra las otras potencias, arrastra la voluntad, arrastra la imaginación, la afectividad e incluso indirectamente las potencias de la corporeidad. Entonces, en la meditación se realizan muchos actos y esos actos intervienen en la oración. Francisco de Osuna dice que esta meditación en algunos da lugar al recogimiento. Se termina la meditación y comienza el recogimiento. ¿Qué es el recogimiento? El recogimiento es el uso de la inteligencia iluminada por la fe para contemplar directamente a Dios en cuanto se puede en esta vida, es decir, a partir de los efectos de la naturaleza y de la gracia. Una contemplación que consiste en un acto quieto, así como el hombre en su nivel natural tiene la capacidad de contemplar la verdad después de haber razonado, de haberse movido con su inteligencia para llegar a una nueva verdad, para descansar en esa nueva verdad. De una manera análoga sucede en el orden sobrenatural. Santa Teresa captó muy bien lo que esto quería significar y en su obra de las moradas explica cómo
A medida que la gracia perfecciona a una persona, se pasa de la meditación al recogimiento, que es la contemplación. Contemplación, que es una mirada quieta de Dios, que es un descanso en la realidad divina, en la cual interviene la inteligencia, pero no la sola inteligencia, sino la inteligencia inflamada por el amor de la voluntad. San Juan de la Cruz iba a desarrollar de una manera, por decir así, sistemática esta doctrina que experimentalmente transmite Santa Teresa de Jesús. Y en sus obras explica cómo se pasa de la meditación a la contemplación. Es el centro de la estructura de las obras de San Juan de la Cruz que hemos citado al principio. Para ilustrar esto, simplemente leo un texto de Francisco de Osuna. Dice en el Tratado 21 del tercer abecedario espiritual, donde habla del asosiego del alma, diciendo: íntimamente asosiega y acalla tu entendimiento. Si queremos aprender de las cosas que son hechas en este mundo mayor, que nos es dado por libro y ejemplo de las cosas que dentro en nosotros hemos de tener, que somos mundo menor, hallaremos que todo movimiento natural se ordena a quietud, y por ella trabajan todas las cosas, pues que ninguna se mueve sino a fin de hallar reposo, el cual buscan todas las cosas como último fin de ella, donde según esto no debe el hombre ser menos solícito en buscar la quietud de su ánima, pues que sin la inclinación natural que a esto lo convida, tiene también la razón que da voces a lo mejor y desea tener reposo y descanso, a lo cual también nos provoca la Escritura diciendo: el ánima segura es como perpetuo convite. Esta seguridad y reposo de corazón no se acaba de hallar tan perfectamente por meditación, escudriñando, como por recogimiento, quietando el corazón, que según dice el sabio, la frecuente meditación es aflicción de la carne. Esta es una idea central que pasa a Santa Teresa. La frecuente meditación es aflicción de la carne. Y la glosa, continúa Francisco de Osuna, en la glosa añade que también es aflicción del espíritu. Y esto porque mediante nuestros bajos pensamientos no se puede el hombre llegar tanto a Dios como si cesando las razones se contenta por la simple fe que basta para lo guiar a grandes misterios. Según dice San Agustín, procurando de ser solícito, no en mucho entender, sino en mucho se inflamar en divino amor de aquel sumo bien que la fe nos predica, que es vida de nuestra ánima, etcétera. Y después cita a San Buenaventura en el mismo sentido. Francisco de Osuna desarrolla este pasaje de la meditación a la contemplación, especialmente en sentido afectivo, como es propio de los grandes discípulos de San Agustín y de la línea afectiva de la mística medieval, representada especialmente por San Buenaventura, y después por Gerson y por otros grandes autores místicos. Santa Teresa explica esto en las moradas. Las 7 moradas del castillo interior describen el pasaje fundamentalmente de la meditación a la contemplación. Este tema iba a ser retomado y en cierta manera clarificado por San Juan de la Cruz en sus obras. De manera tal que las obras de San Juan de la Cruz y las de Santa Teresa en cierto modo conforman una unidad y se iluminan recíprocamente. Y el centro de esta unidad está constituido por este pasaje de la meditación a la contemplación.
que es un pasaje muy complejo, justamente porque se trata de superar la complejidad. Porque superar la complejidad es complejo, por la misma naturaleza del proceso. Veamos entonces, muy simplemente, algunos de los temas tratados por Santa Teresa. En primer lugar, las moradas primeras. Aquí describe cómo el alma es un gran castillo, porque el alma es muy grande. Santa Teresa capta muy adecuadamente, desde el punto de vista filosófico, la naturaleza del alma, que es lo principal del hombre, que es aquello que da toda la realidad al hombre, la forma del cuerpo es lo que le da el ser. Y esta forma es muy grande porque tiene una gran capacidad, como dice ella misma, y esa capacidad se colma con la realidad que Dios ha creado, en la cual el hombre se pone en contacto con el mismo Dios. El alma tiene capacidad para el mismo Dios. Como habían dicho los grandes padres de la Iglesia, el alma es capaz de Dios. Esto Santa Teresa lo pone como principio y fundamento de todo su análisis teológico espiritual. En las primeras moradas describe cómo esta alma apenas se conoce a sí misma. Hay personas que no saben ni siquiera que tienen un alma. Y a veces saben que tienen un alma, pero no captan que esta alma es de ellas, que ellas son un alma que informa el cuerpo. En estas primeras moradas, Teresa describe cómo una persona se da cuenta que tiene alma, aunque sea de manera indirecta y experimental, y esto a partir especialmente de la experiencia de las deformaciones de la propia alma, o sea, se da cuenta de que vive en los arrabales del castillo, es decir, por la parte de afuera. El símbolo del castillo indica cómo el alma es, en cierta manera, compuesta por muchas partes, aunque sabemos que es simple, pero no podemos expresar lo que es metafísico sin palabras físicas, y por eso describimos la grandeza del alma por esta complejidad. El alma es muy grande y tiene muchas moradas, y en el centro de estas moradas habita el Rey, que es Dios nuestro Señor. Y el alma encuentra a Dios entrando en sí misma, como había dicho San Agustín, usando una expresión de Platón. En el hombre interior habita la verdad. Entra dentro de ti mismo, no quieras ir afuera. En el hombre interior habita la verdad. Platón hablaba del hombre interior en la República, y los grandes autores cristianos tomaron esta expresión para indicar cómo Dios nos encuentra principalmente como fruto del conocimiento que parte de las cosas externas, que es abstractivo. El primer tipo de conocimiento de los cuales hablamos, que es un análisis del mundo, para después eventualmente elevarse a la causa, sino que Dios se lo encuentra principalmente por el segundo tipo de conocimiento, que supone el primero, que es aquel por el cual el alma se capta a sí misma, por el cual la inteligencia se capta a sí misma. Es decir, el conocimiento de Dios se da por un camino de interiorización principalmente. ¿Por qué se da principalmente por un camino de interiorización? Porque Dios es semejante al alma, o mejor, el alma es semejante a Dios. El alma es más semejante a Dios que las cosas externas del mundo. Y por eso nunca se podrá alcanzar a Dios analizando el mundo, por más perfecto que sea este tipo de conocimiento, si el alma no se capta a sí misma. ¿Y cómo comienza el alma a captarse a sí misma? Normalmente se capta cuando comienza a tener una fe viva. Es decir, cuando la fe está informada por la caridad, cuando es una fe unida con la gracia. Cuando esa fe unida
con la gracia hace que el hombre se centre en sí mismo por la captación de su propia alma, que antes estaba desdibujada y como borrada. El alma comienza a saber quién es, de alguna manera, a percibirse, aunque sea oscuramente, como quien de verdad es. Dice Santa Teresa en estas moradas, entre muchas observaciones muy profundas e interesantes: no hallo yo cosa con la que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por algún agudos que fuesen, a comprenderla. Ansí como no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Pues si esto es, como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la hermosura de este castillo, porque puesto que hay la diferencia de Él a Dios que del Criador a la criatura, pues es criatura, basta decir su majestad que es hecha a su imagen, para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del ánima. No es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos, ni sepamos quién somos. Esto es el centro de la teología espiritual de Santa Teresa. O sea, que por la acción de la gracia sepamos quién somos. Y solo de esta manera comenzamos a captar a Dios. Porque Dios no habita principalmente fuera del castillo, es decir, en las realidades inferiores, sino dentro del castillo, es decir, en la misma alma. Y habita en el alma porque es semejante al alma. El alma es imagen de Dios. Entonces, para conocer a Dios hay que verlo dentro de sí mismo. No porque Santa Teresa sea panteísta o porque desarrolle una especie de filosofía dialéctica, como se iba a desarrollar en la modernidad, especialmente en el idealismo, sino porque capta adecuadamente aquello que esa filosofía moderna desfigura. La filosofía moderna, evidentemente, se basa sobre una realidad que es esta realidad, la realidad del alma hecha a imagen de Dios, pero no la capta como imagen de Dios. ¿Por qué? Porque no se capta a sí misma. El alma, con esa experiencia de la filosofía moderna, que es una experiencia del racionalismo, y el racionalismo no es otra cosa que la exacerbación de un tipo de conocimiento en desmedro de los otros tipos de conocimiento, es decir, el conocimiento de las realidades inferiores, el conocimiento racional de las cosas del mundo, dejando de lado el conocimiento experimental de la propia alma y sobre todo el conocimiento metafísico, el conocimiento de las realidades superiores y el conocimiento de Dios, respecto del cual el alma es imagen. El conocimiento humano es algo muy delicado, justamente porque es imagen de Dios, por el reflejo que tiene del perfecto conocimiento de Dios. Y por eso, cuando se desequilibra el uso de la facultad intelectual, se pierde toda capacidad de conocimiento, se desfigura toda la capacidad de conocimiento, como sucede especialmente en este tipo de filosofía que estábamos describiendo. Santa Teresa, entonces, conserva adecuadamente este equilibrio, ve que a Dios se lo capta principalmente dentro del castillo, que es imagen de Dios. Esto no quita el conocimiento de las realidades externas, muy por el contrario, como lo expresan las mismas moradas, en todas las cosas que Dios ha creado se ve el reflejo de Dios. Pero ese reflejo no se lo puede encontrar si no se capta a Dios dentro de uno mismo. Santa Teresa dice que en todas las cosas
aunque sea en una hormiguita, está el reflejo de Dios. Lo dicen las moradas cuartas, capítulo 2, cuando describe el comienzo de la contemplación por el ejemplo del agua. En todas las cosas, dice, en todas las que crió tan gran Dios, tan sabio, debe haber hartos secretos que nos podemos aprovechar. Y así lo hacen los que lo entienden, aunque creo que en cada cosita que Dios crió hay más de lo que se entiende, aunque sea una hormiguita. Es decir, Santa Teresa desarrolla el conocimiento de Dios dentro de sí, pero no lo desconecta del conocimiento de las realidades externas e incluso de las realidades inferiores, aunque sea una hormiguita. Y por supuesto no lo desconecta del conocimiento de Dios. Todo el fin es el conocimiento de Dios, que no se puede alcanzar si no se desarrollan equilibradamente los tres tipos de conocimiento, como los describe muy bien Santo Tomás en la primera parte de la Suma, cuando se refiere a las potencias humanas y a la potencia intelectiva. En la primera morada, entonces, el alma comienza a darse cuenta de quién es. Y lo hace no solo de una manera positiva, captando oscuramente su capacidad, sino también de una manera negativa, es decir, dándose cuenta de lo lejos que está de cumplir esta capacidad. Es decir, experimentalmente captando su propia deformación, sus propios pecados. Dice aquí Santa Teresa: a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza, y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Como dicen otros autores espirituales, cuando se comienza el camino de la fe y de la oración, comienza a intervenir también el don de ciencia del Espíritu Santo, que es el primero de los 7 dones que aparece experimentalmente. Aunque están todos virtualmente, el ejercicio que primero aparece es el don de ciencia, y el don de ciencia es el conocimiento de las criaturas. A la luz del Creador, el conocimiento de las criaturas que permite elevarse al Creador. Y ese conocimiento, en el don de ciencia, no es meramente un análisis de la realidad exterior, es un análisis de la realidad como es, en su totalidad. Es decir, al mismo tiempo, el análisis de las cosas externas, el análisis de sí mismo y el análisis de Dios. La capacidad de captar las cosas externas, de captarse a sí mismo y de captar a Dios, pero todavía de una manera muy incipiente, de una manera muy imperfecta, pero muy real. Y ese realismo de este conocimiento al principio se da por contraste, es decir, captamos que Dios es diferente de nosotros, porque Dios es grande y santo y nosotros somos pequeños y pecadores. En las moradas segundas, Santa Teresa trata de lo mucho que importa la perseverancia para llegar a las postreras moradas y la gran guerra que da el demonio, y cuánto conviene no errar el camino en el principio para acertar. Es decir, cuando se comienza el camino de Dios, no solamente hay que luchar contra la debilidad de la propia carne, de las propias inclinaciones, sino que hay que comenzar a luchar contra el demonio que pone obstáculos, que pone guerra al alma, que todavía es una guerra muy externa, a través del mundo, a través de los dichos y mofas de los hombres, etcétera, como iba a explicar también San Juan de la Cruz. Y esto
este impedimento se vence con la perseverancia. Siempre esté con aviso, dice aquí Santa Teresa en las moradas segundas, de no se dejar vencer, porque si el demonio le ve con una gran determinación de que antes perderá la vida y el descanso, y todo lo que le ofrece que tornar a la pieza primera, muy más presto lo dejará. Sea varón, y no de los que se echaban a beber de buzos cuando iban a la batalla, no me acuerdo con quién, que es Gedeón, que en el libro de los jueces, que guiaba a los soldados, y algunos bebían el agua directamente del suelo y otros se arrodillaban para beber, y él, por mandato divino, eligió a los que se tiraban totalmente al suelo para beber. Bueno, así compara Santa Teresa con los soldados valerosos en la vida espiritual, los que se tiran totalmente al suelo, ¿no? Los que son delicados y se arrodillan para beber. Entonces, sea varón y no de los que se echaban a beber de buzos cuando iban a la batalla, no me acuerdo con quién, sino que se determine que va a pelear con todos los demonios y que no hay mejores armas que las de la cruz. Entonces, aquí Santa Teresa expresa de una manera realista lo que significa la vida espiritual e intelectual. No se trata solamente del desarrollo filosófico de la inteligencia humana, se trata del perfeccionamiento de la inteligencia humana en la realidad así como es. Y la realidad así como es una realidad de batalla, de conflicto, de guerra espiritual. Y el alma que comienza una vida espiritual, que comienza una vida de oración, que todavía es incipiente, que pasa por la meditación, tiene que luchar. Y tiene que luchar no solo contra sus propias debilidades, contra los malos influjos externos del mundo, de las personas, sino también contra los demonios, que son muy poderosos. El único método que la lleva a vencer es la confianza en la gracia divina, que produce la perseverancia, que produce la constancia espiritual. Tiene que seguir luchando hasta la victoria. En las terceras moradas trata de la poca seguridad que podemos tener mientras se vive en este destierro, aunque el estado sea subido, y cómo conviene andar con temor. Es decir, que la vida espiritual, por el impulso de la gracia, produce un crecimiento incluso rápido. El crecimiento espiritual es más rápido que el crecimiento natural psicológico y más rápido que el crecimiento biológico, porque es un crecimiento sobrenatural que debe colmar una distancia infinita, que es la que hay entre la capacidad del alma y el uso perfecto de esta capacidad del alma cuando está en acto sobrenatural por la visión beatífica de Dios. Por eso el alma crece rápidamente, y si no pone obstáculos y no se deja llevar por las debilidades y no es vencida por los demonios, porque persevera, entonces sigue adelante, pero no con seguridad absoluta, porque siempre puede caer. Incluso más adelante puede caer. También en las quintas moradas, Santa Teresa habla de esta posibilidad, de echarse para atrás. Pero muy especialmente esto sucede al principio del camino, antes de llegar a la contemplación, que se encuentra en las cuartas moradas, de las cuales habla Santa Teresa. Dice que antes de llegar a la contemplación vienen los grandes obstáculos, y los obstáculos principales son las sequedades del alma. Desde que comencé a hablar en estas moradas, le traigo delante, porque somos así al pie de la letra, y lo más ordinario vienen de aquí las grandes sequedades en la oración.
aunque hay también otras causas. Y dejo unos trabajos interiores que tienen muchas almas buenas, intolerables y muy sin culpa suya, de los cuales siempre las saca el Señor con mucha ganancia, y de las que tienen melancolía y otras enfermedades. En fin, en todas las cosas hemos de dejar aparte los juicios de Dios. Bueno, aquí trata Santa Teresa de la complejidad del proceso por el cual se supera la complejidad y se llega a la simplicidad de la vida interior, que es la contemplación. En este proceso hay muchas dificultades, muchos trabajos, como iba a decir después también San Juan de la Cruz, con una palabra que la misma Santa Teresa usa en sus obras, trabajos en el sentido en que se utilizaba en el siglo XVI la palabra, es decir, complicaciones, como diríamos hoy, o sea, dificultades exteriores, pero principalmente interiores, entre las cuales está la sequedad, que es una gran dificultad porque el verdadero camino espiritual es correspondiente al uso del intelecto unido con la inflamación del amor, en la voluntad y en el afecto. Dice también Santa Teresa, y este amor, hijas, porque se refiere a las carmelitas, a las cuales guía en su camino espiritual, este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino provocado por obras. Y no penséis que ha menester nuestras obras, sino la determinación de nuestra voluntad. Es decir, es un amor que es principalmente interior, así como el conocimiento de Dios es principalmente interior y no se basa sobre el análisis de la realidad exterior principalmente, así también el amor es un amor interior y no un amor exterior que se realiza principalmente en las obras externas. Y después describe cómo es necesario perseverar en estas sequedades, etcétera, que son las que aparecen antes de pasar a la contemplación y que San Juan de la Cruz describe como noche oscura del sentido, antes de entrar en la vía iluminativa. La vía iluminativa, como la describe San Juan de la Cruz, que sucede a la vía purgativa, corresponde a las cuartas moradas de Santa Teresa. Comienzan las cuartas moradas de Santa Teresa. Las primeras tres moradas, Santa Teresa describe la vía purgativa de la tradición clásica de la espiritualidad. Justamente pasamos brevísimamente a estas cuartas moradas. Aquí es fundamental un descubrimiento que Santa Teresa hizo por su propia experiencia y porque lo consultó a los grandes letrados con los cuales ella trataba. Pensemos, por ejemplo, en Domingo Báñez, un grandísimo teólogo del siglo XVI, dominico. Dice: para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y ansí lo que más os despertare a amar, eso haced. Quizá no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios, y procurar, en cuanto pudiéremos, no le ofender, y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y aumento de la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor, y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa, y que si os divertís un poco, va todo perdido.
Yo he andado en esto de esta varaunda del pensamiento bien apretada algunas veces, y habrá poco más de 4 años que vine a entender por experiencia que el pensamiento u imaginación, porque mejor se entienda, no es el entendimiento. Y preguntélo a un letrado, y díjome que era ansí, que no fue para mí poco contento. Es decir, Santa Teresa entendió por experiencia propia, y después pues se lo preguntó a un letrado que era San Juan de la Cruz, que la imaginación es distinta del pensamiento, de la inteligencia. Es decir, que alguien puede tener contemplación en su parte intelectual y estar distraída en su parte imaginativa, en su parte sensitiva. Y esto sucede muy especialmente así en la cuarta morada, que es cuando comienza la vía iluminativa y la contemplación. ¿Por qué es así? Porque el entendimiento se perfecciona y de alguna manera se desprende de la imaginación que era necesaria para razonar. Justamente San Juan de la Cruz explica en sus obras que el razonamiento, la actividad racional del hombre, está profundamente unida con la imaginación, porque como decía Aristóteles, el alma no piensa sin la imagen. No solo no entiende sin la imagen, sino que no razona sin la imagen. Y por eso, cuando se busca el conocimiento a través del razonamiento, se está usando la imaginación. Ahora llega un punto en que el razonamiento encuentra su límite, porque razonar no es entender, sino un camino para entender. Cuando se llega a ese límite, pueden suceder dos cosas: o se modifica la manera de imaginar, o la manera de imaginar arrastra la inteligencia. Por la iluminación de la gracia, sucede que la inteligencia se perfecciona, va más allá de la capacidad racional, desarrolla especialmente su aspecto intelectivo, su capacidad de quietud, de mirada quieta. Y por eso, al principio, la imaginación se desprende, como que sigue funcionando por su propia inercia. Por un lado está la contemplación, que comienza; por otro lado está la imaginación, que sigue según la antigua configuración de la vida intelectual, racional y psíquica. Esto es lo que está describiendo con gran profundidad espiritual, filosófica y psicológica aquí Santa Teresa. Estas moradas cuartas contienen una gran doctrina, es necesario leerla porque es realmente muy amplia y muy profunda, pero simplemente leo algunos ejemplos. Quiero decir que aunque más meditación tengamos y aunque más nos estrujemos y tengamos lágrimas, no viene esta agua por aquí, solo se da a quien Dios quiere, y cuando más descuidada está muchas veces el alma. Esto es la contemplación, o sea, no hay que estrujarse la cabeza, dice Santa Teresa. Estrujarse la cabeza quiere decir razonar mucho usando la imaginación. Como explica con mucha profundidad San Juan de la Cruz, la imaginación está unida con el razonamiento. Y por eso cuando se razona mucho, se fatigan incluso las potencias corporales, los órganos corporales de las potencias mixtas, en las cuales interviene la raíz espiritual del alma y el cuerpo, como sucede con la imaginación. La contemplación sobrenatural, que es la que comienza a aparecer por el influjo del don del entendimiento del Espíritu Santo, implica un perfeccionamiento de la capacidad intelectiva que supera la razón, por la acción de la gracia, y no simplemente por el fruto de la propia actividad racional.
Esto es lo que está describiendo Santa Teresa como inicio de la vida contemplativa en el sentido propio, de la contemplación que se da en la vía iluminativa. Este proceso también es muy complejo, no todos siguen adelante, aunque todos están llamados a la contemplación, como después iba a explicar muy bien San Juan de la Cruz. Hay muchas formas de ejercitar esta contemplación, porque justamente la vida personal se hace más intensa y la configuración espiritual de las personas se refleja cada vez más en su propio camino, y esa personalidad significa individualidad. Por eso, como dice San Juan de la Cruz, siguiendo también la experiencia de Santa Teresa, no hay una persona en la cual el camino espiritual coincida ni siquiera en la mitad con el camino de otro. Santa Teresa, de una manera más experimental, refleja lo mismo. Dice, no todos tienen la experiencia espiritual de la misma manera. Y en algunos pareciera que la vida espiritual va adelante de una manera activa, y sin embargo están siguiendo esencialmente el mismo camino que siguen aquellos en los cuales el avance espiritual se da de una manera más directamente contemplativa. No lo expresa de la misma manera porque no tiene estos términos filosóficos y teológicos Santa Teresa, pero quiere expresar esta verdad que después iba a desarrollar de otra manera más sistemática, más filosófica y más teológica San Juan de la Cruz. Santa Teresa tiene una gran humildad, sabe que explicar esto es muy... Siempre en cosas dificultosas, aunque me parece que lo entiendo y que digo verdad, voy con este lenguaje de que me parece. Porque si me engañare, estoy muy aparejada a creer lo que dijeren los que tienen letras muchas. Porque aunque no hayan pasado por estas cosas, tienen un no sé qué grandes letrados, que como Dios los tiene para luz de su iglesia, cuando es una verdad, dásela para que se admita. Y si no son derramados, sino siervos de Dios, nunca se espantan de sus grandezas, que tienen bien entendido que pueden mucho más y más. Y en fin, aunque algunas cosas no tan declaradas, otras deben hallar escritas por donde ven que pueden pasar estas. De esto tengo grandísima experiencia, y también la tengo de unos medio letrados espantadizos, porque me cuestan muy caro. A lo menos creo que quien no creyere que puede Dios mucho más, y que ha tenido por bien y tiene algunas veces comunicarlo a sus criaturas, que tiene bien cerrada la puerta para recibirlas. Por eso, hermanos, hermanas, nunca os acadezca, sino cree que Dios mucho más y más, cree de Dios mucho más y más, y no pongáis los ojos en si son ruines u buenos a quien las hace, que su majestad lo sabe. Como os le he dicho, no hay para qué nos meter en esto, sino con simpleza de corazón y humildad servir a su majestad y alabarle por sus obras y maravillas. Santa Teresa le pregunta a los grandes letrados, sabe que los grandes teólogos tienen como un don especial para dar seguridad al alma. Y por eso, aunque una persona tenga eventualmente más experiencia espiritual que el teólogo, adquiere la seguridad por el teólogo, dice Santa Teresa de Jesús, como a ella le pasó, y revela su propia experiencia. Y también tiene experiencia de que hay algunos que no saben tanto, y estos no pueden guiar, son los medio letrados espantadizos, que no captan la grandeza de la obra de Dios, no creen que Dios puede hacer grandes cosas en el alma, no perciben las grandezas que Dios opera en el alma. Y gran parte de sus trabajos interiores vinieron de aquí, o sea, de que no lo entendían.
hasta que encontró los grandes letrados que le dieron seguridad, como San Juan de la Cruz, Domingo Báñez y otros. En esta morada comienza a explicar cómo se da propiamente la contemplación, que es contemplación sobrenatural, como dice ella. Sobrenatural en el sentido de que se da de una manera superior a la ordinaria experiencia de la vida cristiana. Toda la vida cristiana es sobrenatural porque proviene de la gracia, ya en la primera morada. Ella llama sobrenatural a la vida espiritual en la cual se manifiesta un modo de operar, incluso desde el punto de vista de la experiencia interior, introspectiva y a veces de la captación externa del modo de obrar de una persona, superior al común, superior al ordinario. Aquí comienza propiamente la contemplación que corresponde propiamente a lo que describía Francisco de Osuna en el libro del tercer abecedario espiritual. Aquí se da una gran firmeza de alma, aquí hay una seguridad grande en la vida espiritual, aquí hay un deseo de perseverar, y aunque todavía existe el peligro de volverse atrás, hay como una seguridad del contacto íntimo con Dios que ella llama desposorio espiritual, que comienza aquí. Este desposorio es una especie de noviazgo con Dios, que no es todavía el matrimonio espiritual que se da en las últimas moradas, especialmente en la séptima morada, que es la unión indisoluble con Dios. Dice aquí, en la cuarta morada, capítulo 3, la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos a procurarla con no tener voluntad, sino atada con lo que fuere la voluntad de Dios. O que de ellos habrá que digamos esto y nos parezca que no queremos otra cosa y moriríamos por esta verdad, como creo ya he dicho. Pues yo os digo y lo diré muchas veces, que cuando lo fuere, que habéis alcanzado esta merced del Señor. Y ninguna cosa se os dé de esta otra unión regalada que queda dicha, que lo que hay de mayor precio en ella es por proceder de esta que ahora digo, y por no poder llegar a lo que queda dicho, si no es muy cierta la unión de estar resignada nuestra voluntad en la de Dios. Es decir, Santa Teresa tiene conciencia, como después iba a explicar San Juan de la Cruz, que la esencia de la vida contemplativa y de la contemplación misma no consiste en los fenómenos exteriores de la vida mística, sino en los fenómenos propiamente espirituales de la vida mística y muy especialmente en la unión firme de la voluntad humana con la voluntad divina, que produce un reflejo sobre la inteligencia y que prepara el ejercicio del don de sabiduría que se da especialmente en las últimas moradas, en la sexta y en la séptima, en las cuales el amor de la voluntad, que es la caridad, produce un efecto de iluminación sobre la inteligencia, captando los misterios divinos. En las quintas moradas, Santa Teresa describe el perfeccionamiento espiritual que comienza a ser definitivo. Describe la oración de unión, que es una oración reposada, o sea, esa firmeza espiritual que se daba en la cuarta morada comienza a producir frutos, y esos frutos comienzan a percibirse con el entendimiento. Mientras que en la cuarta morada todavía puede perturbar el demonio, aquí es mucho más difícil que perdure el demonio, que penetre el demonio en la vida psíquica, en la vida interior, porque es una vida más directamente espiritual. Dice Santa Teresa, aunque en esta obra que hace el Señor no podemos hacer nada más
para que su merced nos haga esta merced, para que su majestad nos haga esta merced, podemos hacer mucho disponiéndonos, porque se trata ya de algo sobrenatural en el sentido más propio, es decir, un don de Dios que se refleja en la vida de oración, que ahora se da como contemplación. Oh grandeza de Dios, que pocos años antes estaba esta alma, y aún quizás días, que no se acordaba sino de sí. ¿Quién la ha metido en tan penosos cuidados? Que aunque queramos tener muchos años de meditación, tan penosamente como ahora esta alma lo siente, no lo podremos sentir. Pues válame Dios, si muchos días y años yo me procuro ejercitar en el gran mal que es ser Dios ofendido, y pensar que estos que se condenan son hijos suyos y hermanos míos, y los peligros en que vivimos, cuán bien nos está salir de esta miserable vida, ¿no bastará? Que no, hijas, que es la pena que se siente aquí como las de acá. No es la pena que se siente aquí como las de acá. Que eso bien podríamos, con el favor del Señor, tenerla, pensando mucho esto, mas nos llega a lo íntimo de las entrañas como aquí, que parece desmenuza un alma y la muere, sin procurarlo ella y aún a veces sin quererlo. ¿Y qué es esto? ¿De dónde procede? Yo os lo diré. Esto es un ejemplo de la contemplación que aquí describe, o sea, una profunda experiencia espiritual. No es como la meditación de la pasión de Cristo, por ejemplo, que se hace con las propias potencias naturales. Es una experiencia directa de las cosas divinas, una experiencia espiritual de la pasión de Cristo, que produce un dolor más grande, inmensamente incomparable con el que se produce cuando de propósito se ejercita el alma en meditar sobre la pasión de Cristo. Y así describe la experiencia espiritual, como el demonio todavía ataca para que se vuelva atrás, aunque es más difícil que se vuelva atrás. Procuremos siempre ir adelante, y si esto no hay, andemos con gran temor, porque sin duda algún salto nos quiere hacer el demonio, pues no es posible que habiendo llegado a tanto deje de ir creciendo, que el amor jamás está ocioso, y ansí será harto mala señal, porque el alma que ha pretendido ser esposa del mismo Dios y tratándose ya con su majestad, y llegado a los términos que queda dicho, no se ha de echar a dormir. Es decir, que debe seguir combatiendo, y en este sentido Santa Teresa valora mucho los trabajos, dificultades que son mucho más grandes que en las antiguas moradas que había descrito. Como sucede también en las sextas moradas, que corresponden especialmente a la noche del Espíritu, de la cual habla San Juan de la Cruz. En las sextas moradas los trabajos espirituales son mucho más profundos, porque la vida del alma está por convertirse plenamente en vida divina, es decir, el ejercicio de la vida espiritual, intelectual, volitiva, afectiva del alma está por convertirse plenamente en vida divina por participación, por el influjo de la gracia. Aquí el alma se prepara para la gran experiencia espiritual, que es la experiencia de la vida trinitaria, la percepción de las tres personas divinas, como se da especialmente en las séptimas moradas. Aquí en las sextas moradas se da una profundísima transformación interior, con un gran dolor, con un gran sentimiento del alejamiento de Dios, para prepararse a una resurrección espiritual, que es la que aparece definitivamente en las séptimas moradas. Aquí se da como el cumplimiento de este desposorio, que es lo que finalmente se da en la séptima morada, donde se da el matrimonio espiritual, que significa la unión definitiva con Dios.
o que es burlería todo lo del mundo si no nos llega y ayuda a esto, aunque duraran para siempre sus deleites y riquezas y gozos cuantos se pudieran imaginar, que es todo asco y basura comparado con estos tesoros que se han de gozar sin fin. Ni aun estos no son nada en comparación de tener por nuestro al Señor de todos los tesoros, y del cielo y de la tierra. Oh ceguedad humana, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se quitará esta tierra de nuestros ojos? Que aunque entre nosotras no parece, no es tanta que nos ciegue del todo, veo unas motillas, unas chinillas, que si las dejamos crecer bastarán a hacernos gran daño, sino que por amor de Dios, hermanas, nos aprovechemos de estas faltas para conocer nuestra miseria, y ellas nos den mayor vista como la dio el lodo del ciego que sanó nuestro esposo. Y así viéndonos tan imperfectas crezca más el suplicarle saque bien de nuestras miserias para en todo contentar a su majestad, etc. Describe la experiencia que se tiene aquí, que es una experiencia de la propia miseria, en la cual aparece la grandeza de Dios. Esa grandeza de Dios que se manifiesta en los grandes deseos de Dios, los deseos de hacer penitencia grandísimos. Y no hace mucho en hacerla, porque con la fuerza del amor siente poco cuanto hace y ve claro que no hacían mucho los mártires en los tormentos que padecían, porque con esta ayuda de parte de nuestro Señor es fácil. Y así se quejan estas almas a su majestad cuando no se les ofrece con qué padecer. Y por último, simplemente un pasaje de las séptimas moradas donde se describe cómo se llega a la verdadera mística trinitaria, que corresponde a la vía unitiva que describe San Juan de la Cruz, especialmente en el Cántico Espiritual y sobre todo en la llama de amor viva, donde se describe la vida trinitaria y la captación de los atributos divinos por vía mística, es decir, por una experiencia espiritual e interior. Dice aquí Santa Teresa, y con esto termino, describiendo lo que pasa en la séptima morada. Quiere ya nuestro buen Dios quitarla las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace, aunque es por una manera extraña, y metida en aquella morada por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra la Santísima Trinidad, todas tres personas con una inflamación que primero viene a su espíritu, a manera de una nube de grandísima claridad, y estas personas distintas, y por una noticia admirable que se da a el alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan, y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor, que venía Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Oh, válame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, a entender por esta manera cuán verdaderas son. Es decir, nosotros creemos en la Santísima Trinidad, lo recitamos en el credo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, pero muy diferente es tener experiencia de lo que son las tres divinas personas, verlas por visión intelectual, como dice Santa Teresa, o como diría San Juan de la Cruz, más que visión intelectual, por experiencia directa de las tres divinas personas. Y con esto los dejo a todos porque realmente es muy profundo lo que dice Santa Teresa, es muy difícil sintetizarlo
en poco tiempo, pero aunque sea por intuición, alguna idea y sobre todo algún inicio de experiencia quedará para que se capte lo que ella quería decir, lo cual por supuesto requiere la lectura del libro, una lectura y relectura del libro para entender, aunque sea incipientemente, su profundidad. Padre, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿La santidad siempre es dada cuando uno llega, o sea, cuando la persona llega a la séptima morada y tiene esa intuición de la Trinidad? ¿Esa es la santidad? ¿O no todos los santos pasaron? Sí, todos los santos llegan a la séptima morada, porque la santidad implica el desarrollo pleno de la vida mística. La santidad implica el desarrollo pleno de la vida mística. La vida mística es esencial a la vida cristiana. No se puede ser cristiano sin ser místico, y esta mística tiene sus leyes, y esas leyes implican una tendencia a la plenitud que se da solamente en la séptima morada que describe Santa Teresa. O sea, ser santo significa llegar a la séptima morada, lo cual no quiere decir que todos lleguen a la séptima morada, muy por el contrario. Como explica San Juan de la Cruz y también la misma Santa Teresa, la mayoría no llega a la séptima morada. Pero no es porque la gracia intrínsecamente no tenga la capacidad de hacer llegar a las personas a esa séptima morada, sino porque se ponen múltiples impedimentos en el camino, que son impedimentos que provienen de la debilidad de la voluntad, principalmente siguiendo los influjos externos, etc. Gracias. Sí. Bueno, ellos lo piensan como lo piensa la Iglesia, es decir, piensa que el mal proviene del pecado original, que el pecado original es un pecado real del primer hombre, que la humanidad está toda deteriorada por ese primer pecado, que el instigador de ese pecado es el demonio, que es un ser personal, así como hay muchos demonios, que el demonio es el príncipe de toda una serie de sustancias espirituales personales que se han alejado de la perfección divina y que han perdido la gracia y que siguen actuando en el mundo y obstaculando la vida espiritual, que muchas personas no alcanzan la vida espiritual y que muchos sucumben en la vida cristiana. Incluso Santa Teresa en la Quinta Morada dice una verdad que hoy muchas veces está olvidada, o sea que no todos se salvan, sino que hay muchas personas que se condenan, y que el desarrollo de la vida espiritual implica tomar conciencia de esto, que la misma contemplación se fortalece cuando se tiene conciencia del peligro de condenación en el cual están tantas personas, porque la caridad es principalmente ejercitada respecto de la salvación de los prójimos. Así como dijimos que la contemplación no es principalmente el análisis de la realidad exterior, sino el encontrar a Dios interiormente, el ejercicio de la inteligencia dirigido al interior. Así también la caridad es una obra principalmente interior, o sea, captar a las demás personas como capaces de estar unidas a nosotros en la propia vida divina, y al mismo tiempo captar que muchas personas están alejadas de esa vida divina. Es una captación por experiencia, o sea, darse cuenta experimentalmente de que muchas personas van en el camino de la condenación. O sea, tener vida contemplativa no se puede sin esto. Es ilusoria esa vida contemplativa, no es real, es imaginativa solamente. Si uno no se da cuenta de que muchas personas van en el camino de la condenación, no tiene vida contemplativa, porque no tiene auténtica vida espiritual, no sabe qué es la gracia, no sabe qué es lo que hizo Cristo con nosotros. Santa Teresa en las Quintas Moradas lo explica de una manera muy profunda. Sí. Esto que usted acaba de decir, todo lo que se vive en el mundo y se ha vivido y se vive ahora,
Sí. tal vez un poco más dramáticamente. Nos damos cuenta que el mundo entero va a la condenación. Bueno, sin llegar a tener, me parece a mí, una gran vida contemplativa. bueno, pero o sea, la vida de fe es ya vida contemplativa, pero que es incipiente y debe desarrollarse, porque siempre que tenemos fe y caridad tenemos los dones del Espíritu Santo, que contienen el núcleo de todo el desarrollo de la vida contemplativa. O sea, si estamos en gracia de Dios, estas 7 moradas que dice Santa Teresa las tenemos en potencia, por lo menos. O sea, están de una manera incipiente y están como desarrollándose, y sobre todo está la capacidad de que se desarrollen. Por eso, siempre que hay vida cristiana auténtica, hay contemplación incipiente y hay una experiencia espiritual. Y esa experiencia espiritual implica al menos captar la diferencia entre la gracia y el pecado. Y por lo tanto, la diferencia que hay entre los que van en camino de salvación por la fe y los que van en camino de condenación por la falta de fe y por la falta de caridad. Si no está eso, no hay experiencia espiritual. Es también por la fe. ¿Cómo? Es también por la fe, no solamente... Es por la fe y por la caridad, unidas. La experiencia espiritual no corresponde solo a la fe, sino a la fe informada por la caridad. Porque es un desarrollo de la vida intelectual que es integral. Entonces, no es solamente análisis del mundo externo, no es solamente análisis de la propia vida interior, no es solamente conocimiento de Dios, es las 3 dimensiones juntas. Esas 3 dimensiones juntas van creciendo armónicamente y se van iluminando recíprocamente. Entonces, a medida en que conocemos la realidad exterior, nos conocemos a nosotros, a medida que nos conocemos a nosotros, conocemos a Dios. A medida que conocemos a Dios, conocemos mejor la realidad exterior. Y de esa manera vamos captando de una manera más profunda la verdadera realidad. O sea, que es la realidad espiritual principalmente, por eso la vida de los hombres, como realmente es. No como quisiésemos que fuera, no como es nuestra idea, no como se nos ocurre a nosotros en una filosofía original, sino como realmente es. Eso es la experiencia espiritual, que finalmente radica en el Espíritu Santo. Por eso se llama espiritual, porque es el Espíritu Santo el que produce interiormente esta experiencia. Aquí en la quinta morada, como les decía, Santa Teresa describe muy bien esto, cómo la verdadera contemplación está unida con la caridad. Y esa caridad nos hace preocupar mucho por el bien de los prójimos. Y por eso la verdadera contemplación nunca está separada del verdadero apostolado. El apostolado es como una proyección natural de esa vida contemplativa. Dice aquí Santa Teresa: no quiero decir que no tienen paz los que llegan aquí, que sí tienen y muy grande, porque los mismos trabajos son de tanto valor y de tan buena raíz que con serlo muy grandes de ellos mismos sale la paz y el contento. Del mismo descontento que dan las cosas del mundo nace un deseo de salir de él tan penoso,
que si algún alivio tiene es pensar que quiere Dios viva en este destierro, y aún no basta, porque aún el alma, con todas estas ganancias, no está tan rendida en la voluntad de Dios como se verá adelante, aunque no deja de conformarse, mas es con un gran sentimiento que no puede más, porque no le han dado más y con muchas lágrimas. Cada vez que tiene oración es esta su pena, y en alguna manera quizá procede de la muy grande que le da de ver que es ofendido Dios y poco estimado en este mundo, y de las muchas almas que se pierden, así de herejes como de moros, aunque las que más la lastiman son las de los cristianos, que aunque ve grande la misericordia de Dios, que por mal que vivan se pueden enmendar y salvarse, teme que se condenan muchos. O sea, el alma sufre por esta experiencia de lo que es la gracia. O sea, no solo porque ve que se condenan los herejes, que eran los luteranos en esa época, recién estaba la Reforma, y los moros, que son los musulmanes, que obstaculizaban la ley de Cristo, como se decía en la época, sino que ve que lo que más siente es que se condenan los cristianos, aunque la misericordia de Dios es muy grande, sin embargo teme que muchos se condenan, de los cristianos, además de los herejes y los moros. O sea, esto es la experiencia espiritual de todos los santos, todos han tenido esta experiencia. Cuando alguien desarrolla una teología fuera de esta experiencia, en realidad se está alejando de la revelación, está entrando en la imaginación, se aleja del verdadero conocimiento de la razón, de la realidad, que es por la inteligencia iluminada por la fe y los dones del Espíritu Santo que producen esta experiencia espiritual. Todos los santos han tenido esta experiencia. Por eso es tan importante para la verdadera teología que se desarrolla en la tradición, porque no es solo el texto de la Escritura lo que nos da la revelación de Dios, sino el texto unido con la Escritura en la verdadera experiencia espiritual de la vida de la Iglesia, es decir, en el sentido de la fe, que está asegurado por el magisterio de la Iglesia, que es el magisterio de todos los siglos de la vida de la Iglesia. Y especialmente, como dice el Concilio Vaticano II, crece el conocimiento de la revelación por la experiencia de los santos. Por eso son tan importantes los santos. Y por eso Santa Teresa es doctora de la Iglesia, y además Santa Teresita lo es. Santa Teresita también veía que muchos se condenaban. Porque estos santos nos dan como la seguridad de cuál es la revelación de Dios. Porque leyendo solamente la Escritura nos podemos desviar. De hecho, los luteranos también leen las Sagradas Escrituras y son herejes, como dice Santa Teresa. O sea, leen, pero no entienden, no tienen experiencia espiritual. Es necesario captar la revelación para alcanzar la salvación. Y esa revelación no se puede captar sin la experiencia espiritual. Y por eso no se puede eliminar la experiencia de los santos de la verdadera teología. Y por eso mismo la sabiduría de la Iglesia hizo doctora a Santa Teresa, que no estudió en la Facultad de Teología ni en la de Filosofía. Y lo mismo Santa Teresita, el Niño Jesús. Doctora Samantha. Perdón, a mí, muchas gracias por la charla. Lo que se ve, me parece, actualmente es que se aspira a una vida mística sin ascética. Y en toda esta tradición de los santos es claro que hay lucha, ¿no? Que es un desafío para el alma. Sí. Como Bueno, Santa Teresa diría que para tener auténtica vida mística
o para tener auténtico recogimiento o contemplación es necesario ejercitar las virtudes. Y en realidad la verdadera vida ascética es inseparable de la vida mística. O sea, no existe verdadera ascética sin mística y no existe verdadera mística sin ascética, porque no se da el influjo de la presencia de Dios sobre el alma si el alma no está bien dispuesta, aunque esa disposición también viene de Dios. Esa disposición viene de Dios y es lo que corresponde a la verdadera vida ascética. Ahora, eso que se da hoy es una perversión de la mística, porque llamar mística lo que no es mística es más bien un influjo del espíritu del mundo sobre la vida cristiana, y eso es una falsa mística, una mística negativa en el sentido del influjo del espíritu diabólico sobre la mente humana a través de la imaginación y la afectividad. Gracias.